¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenas tardes, Lisset. Buenas ¿Todo tardes. bien? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, especialmente los compañeros que somos nuevos, de revisar directamente nuestras clases grabadas, ¿no? Que la anterior semana, en este caso, ya la tuvimos y obviamente pues estábamos revisando aspectos importantes, ¿no? Bien. El día de hoy, en este caso, por favor, vamos a avanzar en nuestro contenido. El primer tema que nosotros vamos a trabajar acerca de historia, ¿no? Bien, ¿me confirman, por favor, si la clase está siendo grabada? Buenas tardes. Yo soy nuevo por si acaso, no vi que dio las otras clases. Sí, sí está grabando. Sí, está siendo grabado. Listo, muy bien. Bueno, en el caso de los compañeros que son nuevos, por favor, no se olvidarán de revisar las clases grabadas, ¿no? Ahí contamos con todas las indicaciones, por favor, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar el primer tema que vamos a trabajar durante este nuevo año lectivo, ¿no? Y el tema es la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué será o para qué sirve la Cosa, historia? cosas que pasaron hace Es un muchos estudio años, pero del que no pasado de la pasaron. humanidad. Ya, muy bien, puede ser, excelente. 10. ¿Qué más? ¿Qué más es la historia? Es un estudio del pasado de Serían la los humanidad. antepasados de Es Ya, la muy bien, sociedad a lo largo del excelente. tiempo. Muy bien, excelente. 10. Habla Muy sobre las bien. Habla culturas. sobre las civilizaciones, culturas, instituciones y personas a lo largo de los siglos. Ya, muy bien, puede ser excelente. 10. La señorita Medina, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, Excelente, 10. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la historia, ¿no? Es la disciplina, es la ciencia que estudia sucesos, hechos o acontecimientos, ¿no? Del pasado, del presente, y nos ayuda pues proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Ahora, ¿será importante estudiar historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será importante? Sí, sí, pues de claro, ley. pues Sí, dice. es importante. para aprender sobre Claro las que sí. La historia culturas. de nuestro país, Investigar la muchas historia de cómo se llevaron el oro de Atahualpa. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Para conocer hechos y acontecimientos del pasado, ¿no? Prácticamente la historia se establece desde el aparecimiento del ser humano, ¿no? Pero dentro de la historia prácticamente existen algunas etapas, ¿no? Antes de la historia se encuentra directamente determinada con la prehistoria. Sí, es una etapa en donde prácticamente se establece el aparecimiento del ser humano, la evolución del ser humano y en donde finalmente aparece la escritura y aparece directamente el término de historia propiamente dicho que lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son documentos, tenemos imágenes, fotografías de personajes, sí, que prácticamente nos han dejado un legado sumamente importante dentro del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y la información que también la podemos encontrar en libros, en documentos, ¿sí? Muy bien, la historia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Génesis, por favor? Disculpe, profesor, dígame, es que estaba mi hijo interrumpiéndome, no le escuché bien. Listo, muy bien. Ayúdame con la lectura, por favor, de esta diapositiva. La historia. La historia es el estudio del Claro, ese es el pasado de video. la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades.
Sin embargo, Muy bien. historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, la historia en este caso se establece, ¿no? Como sucesos, acontecimientos y prácticamente logramos determinar todo el desarrollo del ser humano, ¿no? Y la información también la podemos encontrar en documentos, en registros, libros, en donde nosotros podamos encontrar información relevante, ¿no? Aquí también podemos determinar que la historia también se logra establecer mediante una forma cronológica, ¿no? Estableciendo lo que son hechos, sucesos, culturas, pueblos, civilizaciones que nos han dejado un legado sumamente importante hasta el día de hoy, ¿no? Aquí también podemos establecer que la disciplina de historia, ¿sí? Se enmarca directamente en las ciencias sociales y también en el desarrollo de otras especialidades como las humanidades, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos detallar algunas imágenes de algunos hechos que prácticamente se han realizado en el pasado y además de ello podemos detallar la participación del ser humano en estos eventos, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Milena, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, la Por favor. la producción de dicho estudio, o sea, la escritura misma del pasado que llevan a cabo cronistas e historiadores. Dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. El periodo temporal que comienza con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente. Se trata de un concepto en desuso, pero en principio se oponía a la prehistoria, es decir, la historia anterior a la escritura. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí también detalla, sí, el aparecimiento de la escritura en general, ¿no? Muchos historiadores establecen que desde el momento que apareció la escritura, apareció pues el término de la historia, ¿no? Y que obviamente es un proceso que se ha dado hasta el día de hoy y en donde se establecen los hechos, sucesos, acontecimientos, ¿no? Pero también nos indica que también debemos enfocarnos, ¿sí? En acontecimientos que ocurrieron antes del aparecimiento de la escritura en general, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva, el señor o la señorita, me ayuda por favor el señor William David, por favor, ¿estoy bien? Sí, Listen. Por favor. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizá una de las más especializaciones posibles. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier realidad, incluso de otras ciencias y disciplinas, ya sea que hablemos de arte, de una nación o del universo mismo. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronistas. Excelente, señor Gaisa, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la disciplina de la historia, sí es considerada como una de las más antiguas, pero más que todo también detalla lo que son actores fundamentales dentro de la historia, ¿no? Como es el historiador, que es aquella persona que interpreta la información, y los cronistas como tal, que prácticamente establecen la historia de una comunidad o de un local. Es decir, que el ser humano prácticamente interpreta la información y después, obviamente, la comparte con la sociedad en general, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de algunos hechos, sucesos, personajes y obras de arte que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no?
Ahora, dentro de la historia, sí, detalla lo que son las fuentes históricas, que son herramientas necesarias, sí, para que la disciplina prácticamente se fortalezca y además de ello lograr recopilar bastante información sobre cualquier tema, cultura, pueblo, nacionalidad, ¿no? O sucesos o acontecimientos. ¿Me ayuda, por favor, en esta diapositiva la señorita Sofía Gómez, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, profe, Señorita sí estoy. Sofía, Sí, sí estoy. por favor. Leo fuentes históricas. Sí, por favor. Ya. Podemos definir a las fuentes históricas como la materia prima sobre la que se sostiene la ciencia social de la historia, siendo de estas de donde emana todo el conocimiento histórico. Las fuentes pueden ser de muchos tipos, ya sean documentos escritos, orales, físicos y electrónicos, los cuales nos proporcionan una información sobre hechos acontecidos en el pasado de nuestra historia, sirviendo tanto como forma de narración de la vida del hombre como para ser una base sobre la que realizar hipótesis. Excelente, señorita Gómez, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, entonces, las fuentes históricas prácticamente es acumular lo que es información, ¿no? Mediante documentos, mediante folletos, mediante información oral, mediante documentación electrónica, que poco a poco nos permita conocer, ¿sí? Acerca de algún suceso o algún acontecimiento, ¿no? Ahora, dentro de las fuentes históricas prácticamente detallan tres, las más importantes, ¿no? La primera, las fuentes primarias o las fuentes de primera mano que se le conoce, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. Las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera mano, siendo todos aquellos documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan, ¿no? Y que por lo tanto pertenecen a la época de la información que se recibe de ellos. Entonces, de cierta manera, las fuentes primarias prácticamente se establece lo que son información netamente escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si encontramos pergaminos, si encontramos lo que son escrituras, tal vez en documentos sumamente antiguos y sobre todo también podemos detallar lo que son inscripciones, escritos en paredes, que prácticamente nos dé alguna pista sobre algún pueblo, alguna cultura o alguna nacionalidad, ¿no? Entonces, generalmente cuando se realizaban lo que son procesos de investigación, ¿sí? Y se encontraban lo que son fuentes primarias, es decir, documentos, una escritura que prácticamente permita conocer el desarrollo de esa civilización, de esta cultura, eventualmente se establece como una fuente primaria, es decir, las herramientas o los restos materiales que tenemos de primera mano, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo estoy haciendo mi casita y yo, sorpresa, al momento de cavar, encuentro lo que es un lingote de oro, ¿sí? Ahora, el lingote de oro, ¿a quién pertenece? ¿Me pertenece a mí o pertenece al Estado? ¿Qué opinan ustedes? Al Estado porque estaba enterrado en tierra del Estado, Ya, digamos, sí, ecuatoriana, muy bien. extranjera. Excelente, muy bien, al Estado ecuatoriano. ¿Su apellido, por favor? Jacinto Cornejo. Dale un segundito, por favor. Aquí está, muy bien, 10, excelente. Entonces pertenece al Estado en general, ¿no? A más de ello, si encontramos en el ejemplo, ¿no? Un lingote de oro, ahí directamente se empiezan a dar investigaciones a qué cultura pertenecía, con qué finalidad se lo hizo, en qué momento, en este caso, se encontró acá, qué años de talla. Entonces permite obtener información de los restos de primera mano, ¿no? Y aquí pueden ser restos materiales, que aquí podemos visualizar en las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es una imagen de una especie de armas, de herramientas, también tenemos lo que son imágenes, ¿sí? Pintadas en piedra, aquí tenemos el trabajo directamente en cerámica, y también en este lado de acá lo que es, encontramos lo que es una especie de papiro en donde detalla una escritura jeroglífica, ¿no?
Esta escritura jeroglífica, ¿de qué cultura o de qué civilización será? ¿De qué cultura será? ¿De qué civilización? 10 en este Puede momento. A ver. repetir que no escuché bien, disculpe. Excelente. Egipcia. La imagen que tenemos acá, por favor, ¿de qué cultura será esta escritura jeroglífica? Egipcia. Egipto. Ya, muy bien, de los egipcios, excelente, ¿no? Entonces, miren, sumamente detallada este resto material, ¿no? A más de ello, recuerden que la persona que interpreta la información es el historiador, ¿sí? Por ende, no todos los historiadores pueden ser objetivos, sino más bien establecen la información a su manera en general, ¿no? Por ende, cuando nosotros busquemos información sobre algún tema, sobre alguna cultura, sobre alguna noticia también, siempre es recomendable buscar información en 3 sitios diferentes. Entonces, digamos, en una manera, en este caso, que el día de mañana el presidente establece un nuevo impuesto, ¿sí? Otro periódico puede decir que el presidente el día de mañana quiere eliminar otro impuesto, otro también, otra cadena, otro periódico también puede establecer de que el presidente en este caso busca la manera de fortalecer más impuestos. Entonces, miren, siempre que busquemos nosotros lo que es información sobre cualquier tema, pueblo, cultura, nacionalidad, noticias, lo que sea en este caso establecido de su conveniencia, prácticamente tenemos que buscar información de varios autores, ¿no? Ahora, nos vamos a las fuentes secundarias. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Muy bien. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jacinto Gonzalo, por favor? Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se encargan de recopilar y enseñar los diferentes hechos históricos, siendo por lo tanto resultado de un estudio de las fuentes primarias y siendo por ello consideradas una fuente mucho más subjetivas que las primarias. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, una vez en este caso que el historiador ya establezca la información correspondiente de los restos materiales, y hablando del lingote de oro, ¿no? Entonces, él directamente busca información, ya encuentra todo lo necesario directamente para explicar el lingote de oro y por ende después empieza a determinar, ¿no? Mediante la información que él recopiló, mediante la investigación que se hizo, eventualmente empieza, ¿sí?, a acumular lo que es la documentación necesaria y obviamente lo presenta en libros, en documentos, en folletos, ¿no? Por ejemplo, es algo similar, ¿sí? No sé si recuerdan, tal vez en algún momento nosotros tuvimos lo que es la enciclopedia, ¿se acuerdan? ¿Tenemos o no tenemos todavía enciclopedias en casa? Sí. O la Ya, máquina de muy bien. escribir. Excelente. Ya, la enciclopedia, sí, bueno, la enciclopedia como tal prácticamente contaba con información de todas las especialidades, ¿no? Entonces, es decir, el historiador, una vez que recopiló toda la información acerca del lingote de oro, empieza directamente a publicarlo, ¿no? Y eso obviamente lo hace en libros, ¿sí? Y eventualmente empiezan a publicarlo también en periódicos, en revistas, y toda esa información prácticamente es compartida para toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la enciclopedia, el atlas, son libros que prácticamente acumulan información sobre diferentes temas en general, ¿no? Entonces, ustedes, cuando vayan a la universidad, en este caso, realicen los trabajos de grado, realicen lo que son temas de tesis, ¿sí? Eventualmente ustedes tendrán que buscar información del tema que van a realizar y después obviamente lo van a compartir con la sociedad en general, ¿no? Entonces las fuentes secundarias es interpretar la información, plasmarla mediante libros, documentos y después compartirla en la sociedad, ¿no? Y dentro de las fuentes terciarias prácticamente podemos establecer sitios o lugares en donde se acumula información.
¿no? Y obviamente, pues, los sitios en donde podemos encontrar lo que son documentos, libros, folletos, sobre cualquier tema que nosotros queramos investigar, prácticamente lo encontramos en bibliotecas, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, existen bibliotecas presenciales, virtuales, que nosotros prácticamente podemos adquirirlas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, ¿cuál es la biblioteca más importante que nosotros tenemos? Internet. No sé, profe, no sabemos. El internet, profe. No se le escucha, dice. Hola. Hola. Sí, ¿sí lo escuchan? ¿Me escuchan, chicos, ahí? Sí, ahora sí. Excelente, muy bien. La biblioteca Parece de los que artes, dice. ¿Cuál era se la fueron, pregunta? La creo biblioteca que de los fueron los artes. apagones. Excelente, chicos. Muy bien. Bien, les repito la pregunta, por favor, ¿no? ¿Cuál es la biblioteca que más les llama la atención aquí en Quito? A ver. La A Biblioteca nivel Nacional lector, Eugenio Espejo. La Eugenio Ya, Espejo. muy bien. Excelente, la, muy bien. Esa es la más importante del Ecuador, la Eugenio Espejo. Ya, muy bien, excelente. Como ustedes saben, en la mayoría de las instituciones educativas, ¿sí? Tienen lo que son bibliotecas, ¿no? Encontramos lo que son informaciones sobre cualquier tema, sobre cualquier suceso, hecho, acontecimiento que nosotros vayamos a investigar, realmente cuentan con toda esa información en universidades. También tenemos lo que son departamentos tecnológicos, en donde podemos encontrar también libros mediante las plataformas virtuales, ¿no? Ahora, otro tipo de fuentes que nosotros también podemos detallar son las fuentes escritas, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Emerson Andrés? ¿Estamos ahí? De ley, profe. Escritas. Sí, por favor. Ya. Las fuentes escritas o textuales son las más comunes de todas las que existen, pudiéndose encontrarse un sinfín de ejemplos de ellas. Los textos históricos pueden ser tanto primarios como secundarios, siendo ejemplos de los primeros los documentos oficiales o los periódicos de la prensa, mientras que son ejemplos de fuentes escritas secundarias los textos de los historiadores. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Entonces, miren, también podemos encontrar lo que son las fuentes escritas, ¿no? Entonces, directamente es la información en donde se comparte mediante libros, mediante documentos, mediante la prensa en general, ¿no? Y es una de las más importantes que tenemos en la actualidad. Ahora, las fuentes iconográficas, ¿no? Son todas aquellas que son interpretadas mediante lo que son imágenes en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, miren, tenemos algunas imágenes en donde establecen lo que son información acerca de las personas que lo pintaron, acerca directamente de la época en la que fueron realizados y además que todo prácticamente guardan información relevante acerca de estas obras de arte, ¿no? Por ejemplo, esta obra de aquí, ¿quién la hizo? ¿Cómo se llamaba ese personaje? La Mona Lisa. Ya, muy bien, la Mona Lisa. ¿Quién realizó esta obra?
Leonardo da Vinci, creo que. Leonardo da Sí. Vinci, muy bien, excelente, 10. Entonces, miren, prácticamente las fuentes iconográficas, ¿sí? Son imágenes en donde guardan información sumamente importante, ¿no? Ahora, las fuentes orales prácticamente es la información que se comparte de generación en generación, en este caso mediante la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este momento a mí me está doliendo fuertemente la cabeza, no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? Ya, muy bien, excelente. ¿Cuáles más? La menta. Ya, muy bien. Sí, ¿qué otra plantita más? Para el dolor de cabeza. Profe, ¿y el cannabis? Ya, la valeriana, el cannabis. Bueno, en ese caso, podemos decir que son calmantes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes de dónde aprendieron que todas esas plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? De mamá. De los De madre y padre, antepasados, de mis abuelitos. del campo. Excelente, muy bien. Aprendimos de nuestros abuelitos, aprendimos directamente de nuestros padres, ¿no? A su vez, cuando tengamos hijos, esa información nosotros también la vamos a transmitir, ¿no? Y ellos también, pues, a los hijos de sus hijos, y eventualmente la información va a seguir avanzando, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día, pues, la tecnología nos ha permitido que esta comunicación se fortalezca. Anteriormente, 50, 60, 70 años atrás, todo prácticamente estaba en base a la comunicación oral por parte de nuestros abuelitos, ¿no? Ahora, las fuentes cartográficas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Estela, por favor. Las fuentes cartográficas son todas aquellas mapas, ya sean actuales o antiguos, que se usan para el estudio de la historia, siendo mucho más comunes los ejemplos de los mapas como fuentes secundarias que como fuente primaria. Los mapas históricos nos pueden dar mucha información sobre la influencia de una determinada civilización. Ya, muy bien, señorita. Excelente, 10. Muchísimas gracias. Antes de avanzar, por favor, ¿me confirma la clase está siendo grabada? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, miren, en el caso de las fuentes cartográficas, ¿no? La disciplina se enfoca directamente en la creación de mapas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, las imágenes que tenemos del lado derecho, ¿sí? Son los primeros mapas, en este caso, que fueron realizados, ¿no? Y esto es la disciplina de la cartografía, la elaboración y el trazar lo que son mapas cartográficos. Sí, y estos mapas de igual manera pues nos brindan también información relevante, ¿no? Ahora, vamos a otra fuente que también es importantísimo a destacar, ¿no? Los restos o la arqueología como tal, ¿sí? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Los hallazgos arqueológicos son una de las principales fuentes históricas, ya que son uno de los elementos que más información nos dan de una determinada cultura. Los restos arqueológicos siempre son fuentes primarias, ya que no dejan de ser restos de culturas antiguas. Entonces, miren, si bien es cierto, los restos arqueológicos prácticamente tienden a ser fuentes primarias, restos materiales de primera mano, ¿no? Mediante esta información nosotros podemos determinar, por ejemplo, acá, lo que son estos esqueletos, si pertenecían a hombres, a mujeres, ¿sí? Mediante un método de investigación que se le conoce como el carbono 14, ¿sí?
Mediante esa técnica se permite determinar si los restos o si pertenecieron a una mujer, la altura, ¿sí? La edad, el sexo e inclusive se logra determinar de qué falleció la persona, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos restos arqueológicos, ¿sí? Y que obviamente detallan cómo el arqueólogo como tal prácticamente es el encargado, ¿sí? De esta disciplina y sobre todo también podemos encontrar lo que son herramientas, también podemos encontrar lo que son cerámicas, que prácticamente los antiguos seres humanos prácticamente lo realizaban, ¿no? Entonces miren aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 en este caso, restos de seres humanos, ¿no? Y eso, obviamente, mediante el estudio del carbono 14, nos permite obtener información, ¿no? De qué cultura eran, de qué cultura pertenecían, cómo fueron asesinados, si fueron asesinados en un ritual, en un conflicto, en una guerra, o a su vez, si directamente fueron castigados. Entonces, miren, las fuentes arqueológicas realmente son fuentes de primera mano, ¿no? Ahora, las monedas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Merly Alexandra, por favor. ¿Estamos ahí? Aquí estoy, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Ok. Las monedas, tanto las monedas como las medallas son consideradas como dos importantes fuentes históricas, ya que su material y su dibujo podemos encontrar importante información relacionada con la religión donde fueron creadas. Gracias. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, las monedas como tal también son restos sumamente importantes, hablando de las fuentes primarias, en donde prácticamente podemos optar por tener información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si observamos monedas, observamos el rostro, observamos también la escritura de las monedas, también podemos obtener información, ¿no? A qué cultura pertenecía, quién es el personaje de aquí y de qué manera utilizaban pues estas monedas en general, ¿no? Ahora, las fuentes etnográficas, ¿sí? Que prácticamente es una fuente que permite determinar el estudio en culturas, pueblos, nacionalidades, ¿no? Que generalmente tenemos en la actualidad y cómo directamente se han desarrollado en el pasado. Culturas que tenemos y culturas también que han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí el Ecuador, ¿qué culturas tenemos en la actualidad? La Shuar. Achuar, Secoyas. Ya, muy bien, excelente. Dos más. Ya, Tenemos a la ver, cultura dos. chorrera. Ya, culturas que hemos tenido, muy bien. Dos La, más, a ver. la cultura quichua no es cultural, sino que es idioma. Sería otavaleña. Ya, los tabaleños, sí, excelente, muy bien. Una más, una última. Tenemos un montón aquí en el Ecuador. Tenemos la cultura yumbo o cultura caranquis. Ya, una vez los caranquis, excelente, sí, muy bien. Miren, por ejemplo, en la actualidad tenemos lo que son Ciudad Secoya, Shuar, Achuar, tenemos lo que son Sáchilas y culturas que también en su momento fueron de inicio, hablando de la Chorera, de los caranquis, los quitucaras, bueno, grandes culturas que prácticamente hemos tenido en nuestro territorio, ¿no? Y fuera de ello, sí, también esta disciplina nos permite estudiar culturas o civilizaciones que se ubicaron en territorios alejados, ¿no? Hablando directamente de los egipcios, de la cultura india, de la China, de los mayas, bueno, que prácticamente se desarrollaron fuera de nuestro territorio y mediante esa fuente podemos estudiarlas, ¿no? Ahora, vamos a las ciencias auxiliares de la historia. Me ayuda, por favor, el señor Emerson Andrés, por favor. Ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son todas las disciplinas que han sugerido a lo largo del tiempo y que se dedican a distintos objetos de estudio dentro de esta rama del conocimiento. No obstante, en este caso es necesario hacer una distinción más clara.
Ciertamente, cada saber ha tenido un nacimiento y evolución, pero eso no implica necesariamente que los historiadores se sirvan de dicho conocimiento para establecer cómo sucedieron los acontecimientos. Por esta razón existen disciplinas creadas para contribuir al desarrollo de la historia y otras que están más diferenciadas. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las ciencias auxiliares de la historia, prácticamente son disciplinas que contribuyen a la historia en general, ¿no? Y de entre ellas destacamos las siguientes. Como ustedes saben, pues, la arqueología, que prácticamente es el estudio de restos materiales, ¿no? El resto de los seres humanos, de herramientas en donde podemos encontrar lo que son tumbas, fósiles, ¿sí? Y que eventualmente pues nos llenan de muchísima información, ¿no? La geografía, que prácticamente es la disciplina que estudia la superficie terrestre, ¿no? La cartografía, directamente la disciplina que se enfoca en desarrollar mapas estableciendo lo que son límites geográficos, ¿no? La estratigrafía, sí, que prácticamente nació de la geología, que logra determinar lo que es información mediante lo que son las líneas o los estratos del suelo en general. Sí, por ejemplo, estos estratos que tenemos justamente del lado de acá, ¿no? Muy bien, la cronología, que prácticamente es la disciplina que ayuda a establecer de forma cronológica lo que son hechos, sucesos, acontecimientos, ¿no? La demografía es la ciencia auxiliar que prácticamente estudia el crecimiento de la población mundial, ¿no? La etnología, que prácticamente estudia las culturas en el mundo. La genealogía, que prácticamente es el estudio de la ascendencia de las familias en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez hemos hecho esto, el árbol genealógico? Sí, profe. Excelente, muy bien. Nos habla directamente de la ascendencia, en este caso, de nuestras familias en general, ¿no? La numismática, que prácticamente se encarga del estudio de las monedas en general, ¿no? La epigrafía, que prácticamente es la información obtenida mediante escritos en paredes, ¿no? Sí, aquí lo pueden realizar lo que son en piedra, en arcilla, y obviamente están plasmadas en templos que perduran hasta el día de hoy, ¿no? La paleografía, en este caso, que es información o escritos antiguos en general, ¿no? También podemos hablar de la ciencia auxiliar de la heráldica, que es el estudio, en este caso, basado directamente en los escudos en general, ¿no? La diplomática, información obtenida mediante diplomas. La xilografía, en este caso, que es una disciplina en donde permite obtener información mediante el estudio de los sellos en general, ¿no? La bibliografía, que prácticamente se hace referencia a la disciplina en libros, en documentos, en folletos que prácticamente podemos encontrar en las bibliotecas, ¿no? La ecología, que es una ciencia que permite estudiar el medio ambiente, la naturaleza. Las ciencias políticas, que prácticamente se enfocan en el derecho tanto de los ciudadanos, de la política en general, ¿no? La lingüística, que es el estudio de los diferentes idiomas que tenemos en la actualidad y de los que han desaparecido también, ¿no? Y sobre todo también podemos detallar el estudio de la filosofía, ¿sí? Que prácticamente la filosofía es considerada como la madre de todas las disciplinas, ¿no? Porque de aquí prácticamente aparecieron todas las disciplinas y también contribuye sumamente grande a la historia en general, ¿no? Entonces, miren, justamente al final tenemos, como les había indicado, un pequeño video de 5 a 10 minutos, ¿sí? Que también la vamos a revisar cuando tengamos un tiempito, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes lo revisen, de 5 a 10 minutos nada más, para que en este caso nuestro tema quede bastante claro, ¿no? Y oh, sorpresa, algún día yo les digo, a ver chicos, terminamos el tema, tenemos prueba el día de hoy, ¿sí? Para que después no digan, el profe no me avisó, el profe ha sido malo, un montón de cosas más, y obviamente pues para que ustedes estén al pendiente, ¿sí?
¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. No, Todo bien. licenciado. No, Excelente. Muy bien. Entonces, por parte de historia, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Regresamos en 10 minutitos.